Hola, le saluda Roberto Niembro y le doy la más cordial bienvenida a su programa Tus Derechos, un espacio destinado a la difusión y reflexión de la cultura de los derechos humanos. El día de hoy vamos a platicar sobre la privación de libertad como último recurso que tiene el Estado frente a los ciudadanos. Presento en primer lugar a Carla Camey, quien es secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, Gracias. Gabriela. Gracias. En segundo lugar, presento al maestro Netzaí Sandoval, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias. Asimismo, presento al maestro Iván García Gárate, quien es segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Hola, gracias. Finalmente, presento al maestro Javier Figueroa Castellanos, quien es investigador invitado del INACIPE, donde colabora en el proyecto de Big Data y Criminología. Gracias, Roberto. Buenos días. Igualmente, gracias por estar aquí. Y bueno, empezamos para introducir el tema, Netzaí. ¿Qué es esta idea de que la privación de libertad es el último recurso que tiene el Estado frente a las personas que habitan en nuestro territorio? Bueno, el concepto en primer lugar se refiere, digamos, al derecho penal en su conjunto. La idea es que no todas las conductas deberían ser perseguidas mediante pues, un código penal o mediante policías, mediante jueces penales. Hay muchas otras formas de desincentivar digamos, formar ciudadanos virtuosos, ¿no? No solamente el derecho penal. Entonces, pues esa es una primera idea. La otra gran idea que me parece fundamental es que dentro del derecho penal tampoco debemos adelantar las sanciones, tampoco debemos sancionar sin juicio. Y ahí creo que es fundamental pues, la idea de que la prisión preventiva no debe usarse en forma generalizada. Claro. Javier, ahondando en este tema, ¿por qué es importante tener, primero aclarar que es parte de nuestro sistema constitucional, pero ¿por qué es importante en términos generales, más allá del derecho, que nos rijamos conforme a este principio? Bueno, este principio es fundamental para cualquier sociedad que se encuentra en un estado democrático debido a que es consciente esta sociedad de los resultados que pueden ocasionar el uso de las prisiones que desde la criminología se ve como un impacto violento, ¿no? De uso de la violencia. Y por lo tanto, a esta sociedad, siendo consciente de esos efectos, pues reconoce, como bien dice el maestro, que puede haber otras alternativas para, antes de llegar a esa extrema violencia, ocuparlas, ¿no? Y a lo mejor proponer medidas pedagógicas u otras medidas que adviertan a los ciudadanos que no podemos ocupar esas consecuencias tan violentas en defensa de los derechos de las personas, ¿no? Así es. Y Gabriela, hacía referencia Javier a otras alternativas. ¿Qué otras alternativas existen en el derecho comparado, pero también en nuestro sistema jurídico, para hacer frente o sancionar a una conducta? Bueno, entendamos que el uso de la prisión preventiva es el medio último que debe utilizar el derecho penal para sancionar. En la legislación mexicana, tanto internacional, existen otras medidas como localizadores electrónicos, que se le impida al inculpado que vaya a cierto lugar, que asista a ciertas reuniones, que se acerque a ciertas personas, dependiendo del tipo de delito. Por ejemplo, en los delitos de violencia familiar se les separa inmediatamente del domicilio. Entonces, antes de llegar a la prisión preventiva, debemos pasar por algunas otras medidas que el Código Nacional contempla para evitar en lo posible que la persona sea privada de su libertad antes de seguir un proceso y antes de que sea condenado. Así es. Iván, mencionaba también Javier un tema relevante, la violencia, ¿no? Es el uso de la violencia por parte del Estado en alguna forma. ¿Podrías ahondar en esta idea también desde un punto de vista sociológico? ¿Qué implica? Yo creo que ahí hay un punto de partida muy interesante, como el uso de la violencia por parte del Estado y en qué casos es legítimo, en qué casos no es legítimo. Y yo creo que incluso ahí, a mí lo que me gustaría apuntar o señalar es incluso preguntarnos cuál es el sentido y la razón de esa forma tan violenta que es la privación de la libertad, ¿no? O sea, a final de cuentas decimos, o ahorita estamos planteando, ¿no? La privación de la libertad como última ratio. ¿Por qué es una razón? O sea, ¿cuál es la razón que hay detrás de esa privación de la libertad? Efectivamente es un ejercicio de la violencia del Estado que ha existido pues, desde que los Estados empezaron a crear. El Estado tiene que ser violento, pero lo que se busca es que esa violencia se ejerza de manera legítima, ¿no? Tal cual como en el planteamiento weberiano, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que busca
¿no? La privación de la libertad en estos momentos, ¿no? Cuando surge la cárcel, ¿no? Si recordamos como el contexto en el cual se da la cárcel, el retener a una persona privada de libertad no era en sí mismo el castigo, ¿no? O sea, en estos, digamos, antes del 1700, antes del siglo XVIII, se empezó a utilizar esta forma de retener a alguien durante un tiempo mientras era azotado, mientras iba a la plaza pública, mientras lo iban a linchar o quemar o ahorcar, ¿no? Pero la privación de la libertad era meramente temporal. Después, en este proceso de humanismo, ¿no? De la modernidad, que trae la modernidad y todo el planteamiento de los penalistas modernos, ¿no? Se dice, bueno, vamos a humanizar el castigo, ¿no? Pero la forma de humanizarlo fue, pues vamos a meter a la gente y la privamos de libertad. Ya no la vamos a torturar, ya no la vamos a golpear, ya no vamos a hacer este tipo de tormento, pero entonces los vamos a encerrar, ¿no? Y yo creo que a varios siglos de que se nos ocurrió esa idea de que se tenía que encerrar a las personas como una forma de humanizar la pena, pues al día de hoy también nos preguntamos cómo humanizamos esa privación de la libertad, porque lo que nos hemos estado dando cuenta que esa privación de la libertad al día de hoy, ¿qué resultados ha dado para el Estado? ¿Qué resultados ha dado ese ejercicio de violencia que tenemos en ese momento? Y por eso creo que es válida la pregunta al día de hoy, ¿para qué sirve la cárcel? ¿Para qué sirve la prisión? ¿Qué es lo que estamos buscando con ella? Y a partir de que encontremos el objetivo de para qué la cárcel el día de hoy, pues ya encontramos el momento en el cual razonablemente se podría llegar a utilizar esa pena, ¿no? Así es. En esta discusión, Etsaid, muchas veces se pone como un dilema el uso de la prisión y los derechos de las víctimas y ofendidos, ¿no? Y ¿cuál es tu perspectiva de este punto? O sea, el utilizar o no utilizar la prisión afecta en alguna medida también o incide en los derechos de las víctimas y ofendidos. Creo que no. Creo que a las víctimas o a los ofendidos, en su caso, lo que les interesa pues, es más la restitución de sus derechos, es más recuperar, por ejemplo, en el caso de delitos patrimoniales, pues recuperar su patrimonio. A la gente le interesa más restablecer las condiciones de vida armónica en la sociedad. En realidad, el beneficio que puede obtener una persona si el imputado termina siendo condenado y privado de libertad, pues no es esa sanción. Justo creo que aquí tenemos que reconocer que hay dos visiones. Creo que nosotros compartimos una visión que digamos, sostiene o que impulsa pues un derecho penal más, digamos, de justicia restaurativa, ¿no? Insisto, de restaurar condiciones de vida armónica en una sociedad. En cambio, durante mucho tiempo ha habido una corriente predominante, más punitivista, que pretende pues más venganza, ¿no? Y la verdad es que esas dos formas de pensamiento en realidad pues convergen en muchas ocasiones. Por ejemplo, la reforma que estableció el sistema acusatorio, si bien fue muy avanzada en muchos sentidos, si bien digamos, impulsaba una justicia restaurativa, también tenía todo un apartado especial para ciertos delitos, para, digamos, la delincuencia organizada, con una visión terriblemente punitivista, donde se incluyó el arraigo, en fin. Entonces, estas dos posturas, insisto, estas dos tensiones, permanecen en el debate público, permanecen en el poder legislativo. Bueno, ahora mismo se están discutiendo reformas a la Constitución, al Código Nacional, algunas ideas que está surgiendo, por ejemplo, de la Fiscalía General de la República, sosteniendo pues, que tenemos que regresar un poco a esa visión punitivista, ¿no? Por supuesto, creo, desde mi punto de vista, que sería un retroceso terrible, un retroceso histórico, un poco, ¿no? Entonces, justo me parece que a veces legislamos o a veces tomamos decisiones sin base en la evidencia. Ahí hay un fenómeno terrible, porque la evidencia nos indica en todo el mundo, hay estudios sistemáticos y reiterados en Estados Unidos, en Chile, en todo el mundo, que demuestran que, por ejemplo, incrementar las penas no reduce la criminalidad, ¿no? Hace poco el fiscal general de la República estaba planteando que para combatir el feminicidio hay que ponerle 60 años, ¿no? Pero eliminar el tipo y así es más fácil poder, digamos, consignar los casos.
Y además la idea de ellos era simplemente si una mujer es privada de libertad, entonces ya eso es feminicidio, ya no nos enfoquemos en todas las hipótesis que están en el código y además aumentemos la pena. Eso no sirve. Está probado en todo derecho, digamos, en todas las experiencias del mundo que incrementar las penas no reduce la criminalidad. Pero, insisto, es una forma, digamos, fácil. Y ahí justo yo creo que tenemos que entender estos conceptos. La prisión preventiva de la que estábamos hablando, por ejemplo, pues es la prisión fácil, ¿no? Es decir, la prisión preventiva oficiosa es pues, adelantar la pena y además ganar el caso fácil, sin argumentación, sin pruebas, sin evidencia. Entonces lo que nos está pidiendo esa visión punitivista que predomina en ciertos ámbitos, pues es precisamente regresar a esa prisión fácil, a esa prisión o esa sanción adelantada sin evidencias, ¿no? Claro. Yo quisiera, si se puede retomar esta idea de la visión punitivista que se tiene, porque creo que va también ahondando a la pregunta que hacías. ¿Dónde está la cuestión del derecho de las víctimas, ¿no? De las personas que fueron ofendidas? Creo que tradicionalmente se ha entendido o se entendió en algún momento que existía como una especie de derecho al castigo por parte de las víctimas que pues, ellos merecían que la otra persona fuera sancionada, ¿no? Incluso en las concepciones sociales y culturales de lo que es justicia, a veces yo lo que quiero es justicia y quiero que la persona vaya a la cárcel, ¿no? Es como esta idea. Entonces, lo que subyace es una idea de un castigo, ¿no? Al día de hoy, evidentemente, cuando hablamos ya de la Ley Nacional de Ejecución Penal que busca la reinserción social como modelo, insisto ahí como que lo vamos humanizando, pero el origen en sí mismo es la idea del castigo. Yo creo que ahí subyace mucho porque nos cuesta mucho trabajo cambiar a estas ideas de la justicia restaurativa, porque todavía en nuestra concepción cultural seguimos pensando que lo que se tiene que hacer la pena es castigar, es sancionar, ¿no? Vivimos en esta cultura del castigo y ahí es donde cuesta muchísimo trabajo el empezar a pensar estos nuevos modelos de justicia restaurativa en un modelo que vaya más apuntando a la reparación del daño. Muchas veces la lógica es mejor vete a la cárcel en vez de reparar, cuando el sentido tendría que ser. Pero eso subyace porque vivimos culturalmente, ¿no? Con valores incluso pues, religiosos, culturales, filosóficos que pues, hacen que se arraigue esa cultura del castigo, ¿no? Claro. Creo que también tocaba el tema de la incidencia delictiva, Netzai, que creo que es muy relevante. Y sobre esto, Javier, ¿podrías ahondar? Es cierto que hay una relación, digo que ya comentaba Netzai que hay muchos estudios, pero hay una relación o no entre la privación de la pena. Si quitamos la privación de la libertad, ¿significa que vamos a tener en automático un ascenso de la incidencia delictiva o no? Bueno, quisiera retomar esta idea con lo que acaban de decir mis compañeros sobre la cultura del castigo, ¿no? La cultura del castigo, como bien dicen, al fin de cuentas, cuando se estudia la última ratio como un constructo dentro de la criminología, pues esto es importante para reconocer el sentir de justicia que tiene en el ciudadano, ¿no? Entonces, la satisfacción, la idea de justicia social que puede tener un ciudadano, pues te viene de todas las políticas y las prácticas que tienen los sistemas penales donde vive. Entonces, esta inercia, como bien señalan, punitivista o como se denomina de populismo penal, ha generado y ha fraguado, como bien dicen mis compañeros, esta cultura de la necesidad del castigo y por eso se dicen que no es la última ratio, sino se volvió la única ratio y sola ratio, ¿no? O sea, la prisión para todo. Y esto ha tenido consecuencias en la percepción de la ciudadanía con respecto a la justicia y la necesidad y la demanda de las prisiones. Entonces, hablando al respecto sobre qué tanto puede variar la incidencia delictiva con el uso de del no respeto de la última ratio, tiene sentido esta pregunta porque, en definitiva, hay una influencia de que los legisladores y en general la ciudadanía decida una cultura del castigo usando únicamente la prisión. Sí, hay una influencia, pero tenemos que reconocer que estadísticamente, sí, la efectividad en cuanto a sentencias últimas que desembocan en personas en prisión, para eso ocupamos la cifra oscura, ¿no? De total de delitos que existen en nuestra sociedad, ¿cuántos son los que realmente tienen una sentencia condenatoria y están las personas en prisión? Es muy bajo, es muy bajo. Entonces, por eso hay que rescatar el espíritu
de la última ratio para que realmente las políticas que están dedicadas a la prevención especial, o sea, al tratamiento, a la reinserción o al uso de programas para que el sujeto desista de su carrera criminal, tengan una efectividad. Porque además la cuestión de la disminución del índice delictivo no tiene que ver con si la pena es alta o es menos alta. Tiene que ver con que el delito se comete bajo la presunción de que no me va a pasar nada. La impunidad. Bajo la impunidad. Y entonces lo que debe hacer el Estado, las políticas que deben hacerse son pues más de prevención general, antes de que lleguemos a la actuación del derecho penal con las penas, que pueden ser altas, pueden ser bajas, pero de ninguna manera va a incidir en que el delito baje. Claro. De ninguna manera. Claro, habría que enfocarse más en la prevención. En prevención, efectivamente, que en el castigo. Que en el castigo. Sin embargo, lo que políticamente quizás lo que vende es penas altísimas, Claro. Pena de muerte, prisión perpetua. Bueno, por retomar algunos temas. Lo que gana votos, ¿no? Es Por lo eso que gana decías votos, populismo penal. claro. Yo incluso pienso que digamos, una idea que tenemos que volver a pensar, a reflexionar, es precisamente para qué usamos el derecho penal. Hoy en día en México, por ejemplo, el derecho penal se usa, por ejemplo, para procurar que las mujeres no aborten. ¿De verdad eso queremos? ¿Que no habría otras alternativas? Yo pienso que hay personas muy religiosas, convencidas, pues que tal vez estarían de acuerdo en pensar, no sé, en educar, en enseñar métodos anticonceptivos, en fin, si de verdad no queremos que haya una cierta conducta, la única forma no tiene que ser ponerla en el Código Penal y meter a la cárcel mujeres, en este caso, ¿no? Por ejemplo, el tema de consumo de drogas. Yo no quisiera que mis hijos o mis hijas consumieran drogas, claro, creo que a nadie nos gustaría. Ahora, lo que tenemos que hacer es meterlos a la cárcel porque consumen drogas. No hay otras alternativas. Ese es el tema. Creo que tendríamos que pensar que, por supuesto, que hay otras alternativas, desde sanciones administrativas, pero si no, también educación, prevención, medidas de políticas, digamos, de salud pública, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que el Estado tiene muchas otras herramientas y eso es lo que de pronto no vende, ¿no? No suena atractivo y no gana votos en spots, en los comerciales, en las campañas y lamentablemente por eso no se implementan esas políticas que podrían ser mucho más racionales. Así es. Bueno, es momento de hacer un primer corte. Les recuerdo que estamos platicando sobre la privación de libertad como último recurso que tiene el Estado. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando sobre la privación de libertad como último recurso que tiene el Estado. Y quisiera retomar el tema con Gabriela y que nos explicara un poco qué es la prisión preventiva para quienes nos escuchan y además cuáles son los fines legítimos y que persigue esta medida y en su caso, en qué caso se justifica la prisión preventiva. Bueno, empezamos con hacer la distinción que la prisión preventiva tenemos la oficiosa y la justificada. La justificada es cuando el Ministerio Público debe explicarle a la autoridad judicial por qué es necesario que aplique esta medida en vez de preferir todas las otras que tiene a su disposición. Y la oficiosa, la Constitución señala que opera para ciertos delitos y es como una prisión en automático. La prisión preventiva debe aplicarse buscando fines racionales. ¿Cuáles son estos? Asegurar la presencia del indiciado en el proceso, asegurarse que comparezca, asegurarse que no se vaya a evadir de la acción de la justicia, que no se obstaculice la investigación, que no se obstaculice el proceso, proteger a las víctimas, a los terceros, a los testigos. Pues en algunos casos, por ejemplo, delincuencia organizada, que se ha justificado por qué debe estar en prisión preventiva, pues debido al engranaje de estas organizaciones, pues que tienen a su disposición autoridades coludidas y bueno, y diversos medios para tal vez persuadir a los testigos para que acudan a proceso. Es uno de los motivos por los cuales se ha determinado que sea un delito que merezca prisión preventiva oficiosa. Y pues finalmente, pues que
que el proceso continúe hasta el dictado de la sentencia sin alguna obstaculización. Sí, o sea, la persona, perdón. No, perdón, o sea, nada más ahí, yo creo que sería bien interesante comparar esto que nos está diciendo Gabriela, como cuáles son los fines legítimos para los cuales se utiliza la prisión preventiva, y que lo comparáramos con los diarios de debates de cuando se reforman las leyes para que se aumente la prisión preventiva. Y normalmente lo que vamos a escuchar son debates que tienen que ver más, volvemos con el castigo, con la idea de que estos delitos son tan graves y entonces les estamos poniendo prisión preventiva. No justifican, o no creo yo haber encontrado una justificación alguna vez que diga, vamos a poner prisión preventiva para el tema, por ejemplo, de feminicidio, porque hemos comprobado que los presuntos feminicidas se fugan normalmente. Bueno, tendría una racionalidad, pero normalmente el debate es, tenemos que poner prisión preventiva porque estos delitos son muy graves para la sociedad y por lo tanto se les va a poner también prisión preventiva. Yo creo que ahí es donde empezamos a ver cómo se confunden esos fines legítimos, en donde probablemente una figura jurídica como prisión preventiva podría funcionar en ciertos contextos, la empezamos a ampliar, ¿no?, bajo una lógica en el mismo sentido punitivista, ¿no?, de lo que es, ¿no? Claro, por eso la autoridad judicial es la que debe atender a las particularidades de cada caso, no al delito, sino a las particularidades del inculpado para determinar si aplica o no aplica, no en automático. Tal vez tratando de explicar, digamos, a nuestro auditorio de una forma sencilla, yo diría que en realidad la prisión preventiva es un castigo a un inocente. Y ese castigo a un inocente tendría que ser una medida, digamos, excepcional, no generalizada, un instrumento, digamos, que tendríamos que tratar de evitar hasta el máximo posible. ¿Por qué es un castigo a un inocente? Porque nuestra Constitución, pero además todos los tratados y toda la racionalidad humana sostienen que una persona es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad y por lo tanto hasta que un juez diga que es culpable. Y una persona en prisión preventiva es inocente, es un inocente. No importa si se le detuvo en flagrancia, no importa, es un inocente. Y esa persona que está privada de libertad está compurgando una pena adelantada. Entonces, pensar, digamos, tratar de explicarle a la gente que no es lo más racional. En nuestra sociedad no se logra entender cómo alguien que cometió un delito pudiera estar en libertad mientras se le enjuicia. Pero en la mayoría de los países del mundo así ocurre. De hecho, México es uno de los pocos países que tiene tantas personas privadas de libertad esperando sentencia. México, Brasil, Estados Unidos, Rusia. Pero, digamos, fuera de estos países con esta visión tan de populismo penal, en realidad, en la mayoría de los países del mundo, incluso en Latinoamérica, la prisión preventiva es totalmente excepcional. Si tú observas el número de personas que están privadas de libertad, son muy pocos. México también tiene una tendencia, pues digamos, interesante. Yo creo que algunos datos son interesantes. En el año 2000, un poco más de 60,000 personas estaban privadas de libertad en México esperando sentencia, es decir, siendo inocentes. Y esas cifras fueron creciendo año con año. En 2014 hay un pico, más de 100,000 personas privadas de libertad en prisión preventiva oficiosa. Y creo yo que, digamos, a partir de la generalización del sistema acusatorio, sí se observa una reducción en la prisión preventiva en México. Digamos, volvimos a caer a niveles por debajo de los 100,000 y en 2017 estábamos ya incluso en 80,000 personas en prisión preventiva oficiosa. Esto, además, es bien interesante cuando uno lo analiza en torno al género. Por ejemplo, de todas las personas que están en la cárcel, que están en cerezos, en ceferezos, el 43%, sistemáticamente, desde el 2000 hasta la fecha, 43% están en prisión preventiva, es decir, no tienen sentencia. Solo en los últimos años, 2017, 2018, empezó a bajar este porcentaje y podíamos hablar ya de 38%, en fin, empezó a reducirse. Es decir, que la gente tenía más rápido una sentencia y por lo tanto se reducía la cantidad de gente y el porcentaje de gente que estaba en prisión preventiva. Sin embargo, cuando uno analiza en relación con las mujeres, es un problema tremendo, porque más del 60% de las mujeres que están privadas de libertad no tienen sentencia.
Entonces, para mí esto es una tremenda injusticia. No, digamos, yo sé que hay algunas explicaciones y, digamos, el miedo generalizado de la sociedad ante los fenómenos de delincuencia y también, pues sí, en efecto, algunos casos donde es racional el uso de la prisión preventiva, pero sinceramente se está abusando de esa figura en nuestro país. Y además, insisto, ese abuso perjudica especialmente a ciertos grupos que están en situaciones más vulnerables todavía. Claro. Creo que es muy relevante lo que estás apuntando, ¿no? Que es el castigo a un inocente y que eso tiene que quedar claro a la audiencia, ¿no? Porque a veces presuponemos que si están en la cárcel es porque ya tienen una sentencia y en muchos casos no es así. Entonces, en principio, jurídicamente hablando y además porque si no se le ha probado no hay forma de asegurar con certeza que esa persona cometió el delito, ¿no? Entonces, creo que si de por sí ya el derecho penal es la última razón del Estado, pues más aún cuando se trata de castigar con la privación de libertad a alguien que jurídicamente es inocente. Javier, además de este tema que es, bueno, se juega la legitimidad, digamos, del uso de la fuerza por parte del Estado, ¿cuáles son los efectos que desde los análisis internacionales se han detectado de las personas que han sido privadas de libertad y quienes no, o quienes han tenido otra medida alternativa? ¿Cuáles son los efectos de la prisión en los ciudadanos que luego salen a la y regresan a la sociedad, ¿no? Sí, bueno, es todo un debate en la psicología criminal, en la criminología, reconocer cuáles son los efectos posteriores de una estancia penitenciaria. A grandes rasgos, en condiciones óptimas, una persona no debería de tener ningún efecto negativo por estar en prisión, ¿no? Pero estamos hablando de condiciones óptimas donde no exista ni hacinamiento, ni sobrepoblación, ni ausencia de los servicios básicos para poder tener una pena. Sin embargo, sabemos que a nivel mundial las condiciones penitenciarias están fuera de estas condiciones ideales. Por lo tanto, los estudios en materia psicológica se han destinado a reconocer la presencia y la continuación de los efectos negativos psicológicos dentro de ya la vida cotidiana fuera de prisión. Y sí, en definitiva, a pesar de que las personas sean escépticas sobre estos efectos negativos, se ha encontrado que la depresión, ansiedad, estrés, y hay una cuestión muy importante que es contradictoria a los principios de reinserción, que es la ausencia de la autonomía. Porque uno de los constructos que se ha inventado la criminología y la psicología para estudiar estos efectos es lo que se conoce como el carcelazo, ¿no? Pero se conoce como institucionalización o prisionalización. Entonces, lo que podemos ver es que en un primer momento, reconocer que las personas que llegan a tener una sentencia o están en prisión preventiva no son considerados como enfermos mentales como se consideraba antes, ¿no? En la literatura. No es que hay una persona que se comporta mal y por lo tanto delinque, ¿no? Son personas que por sus condiciones, oportunidades, adquirieron una trayectoria criminal, ¿no? Entonces, estos efectos que se estudian no están en función de esa criminalización. Están viendo que como efecto natural psicológico hay una necesidad de adaptarse a esas carencias que hay en prisión. Y esas carencias generan consecuencias a la larga. Estas consecuencias pueden mantenerse a lo largo de la vida de la persona, dependiendo del tiempo y las condiciones que haya vivido. Y una de las cosas muy importantes que se tiene que discutir es que merma la autonomía de las personas, el efecto de prisionalización. Y lo que se busca en la reinserción social es que el sujeto tenga la capacidad afuera de decidir por sí mismo, ¿no? Sea autónomo, socializar, ¿no? Entonces hay una frase muy importante que se tiene que discutir todavía de un criminólogo, Carlos Elbert, que dice: meter a prisión a alguien es como enseñarle a un niño a jugar fútbol en un ascensor, ¿no? Entonces, la prisión y la reinserción están para que nos enseñen a socializar, no a dejarnos efectos negativos que te duren de por vida. Y que no únicamente quedan en la persona, sino se extienden Esa es a la otra familia, cuestión, esa es desintegración otra cuestión. familiar, económica. ¿Quieres ahondar en ese tema de los efectos familiares también? Porque es relevante, ¿no? Mencionar cómo no solo afecta a la persona que está privada de su libertad, sino a quien lo rodea y en muchos casos, ¿no? Claro, obviamente la persona que está privada de su libertad es la que principalmente resiente los efectos. Sin embargo,
cuando uno ha estado en contacto con población penitenciaria, se da cuenta que la familia resiente, me parece que en mayor medida la privación de la persona, y tiene mucho que ver en desintegración. De pronto el interno es abandonado. Si han estado en algún centro penitenciario, hay tantos internos que ya no reciben visitas, completamente abandonado, y cuando regresan al núcleo familiar, cuando vuelven cuando recuperan la libertad, llegan a una familia donde ya no lo conocen. Es una persona que estuvo tanto tiempo fuera de ese núcleo que es como si regresara un extraño que además es estigmatizado como el delincuente, el criminal, siendo que probablemente únicamente estuvo en prisión preventiva. Claro. Yo también quería señalar también como estos impactos, ¿no?, que se pueden enseñar de la prisión preventiva. Yo apuntaría a dos, no sé si, digamos, hablando como en sociedad en su conjunto, pero muy puntuales. Creo que una característica central es que prisión preventiva siempre va a provocar que las personas que están ante un proceso de justicia, que son vulnerables, que tienen una situación de pobreza o marginadas, terminen normalmente en prisión preventiva. La prisión preventiva obviamente pues se puede combatir, pero para combatirla se requieren recursos, ¿no?, de tener una abogada, de tener un abogado para que pueda hacerlo. Y normalmente estas medidas de prisión preventiva en donde impactan más son justamente en grupos vulnerables específicos, como ya decían, en el caso de mujeres, pero yo quería también en población pobre, población joven, ¿no?, son indígenas, son los que normalmente resultan más afectados con este tipo de medidas. Y hay otro efecto que creo que se relaciona mucho con lo que estamos diciendo y volvemos a hacer lo mismo, cuál es el sentido de la cárcel, de la prisión. O sea, si ampliamos la prisión preventiva, pues eso va a provocar que haya más población en los centros penitenciarios, ¿no? Y entonces, si hay más población en los centros penitenciarios, ya vienen todos esos problemas de sobrepoblación, hacinamiento, y entonces la posibilidad de llevar a cabo un proceso de reinserción social es mucho más complicado aún, ¿no? Entonces, eso también causa un impacto inmediato, ¿no? O sea, el hecho de que a partir de la reforma de justicia penal del 2008 y su implementación, redujo considerablemente la población que estaba en los centros penitenciarios, ¿no?, a un nivel considerable. Pero si empezamos a aumentar prisión preventiva, ¿qué va a pasar? Que esos centros penitenciarios nuevamente se empiezan a poblar, y entonces ahí ya las condiciones administrativas para poder sostener de manera adecuada la prisión preventiva resulta mucho más complicado. Claro. Sí, quería anotar que en el tema de, otra vez, de las mujeres, yo creo que un juez podría pensar dos veces antes de dictar una sentencia, si estuviera consciente de los efectos totalmente inequitativos o, digamos, que no son visibles cuando se dicta o cuando se analiza un caso. Por ejemplo, cuando uno condena a permanecer privado de libertad a un hombre, pues en efecto hay una serie de consecuencias familiares, sociales. Pero, por ejemplo, en el caso de una mujer, muchas veces estamos condenando también a niños a estar en prisión. Es decir, hay mujeres que tienen a sus hijos en la prisión por lo menos hasta los 3 años. Si tú le preguntas a un juez por qué condenó a un niño a estar 3 años en la cárcel, ¿por qué argumento te podría dar? ¿No tendríamos que reflexionar por qué estamos castigando niños en esta sociedad? Hay, digamos, sentencias relevantes de la Corte donde se ha dicho que es un derecho de las madres a convivir con sus hijos, en fin. Pero creo que tendría que preguntarse un juez, insisto, meditar lo que va a hacer al condenar a una mujer a estar en la cárcel, y por lo tanto a que sus hijos van a estar también en la cárcel. Pero yo quería retomar la idea de la prisión preventiva. Yo decía, es un castigo a un inocente y además es un castigo adelantado, pero si eso me parece mal, la prisión preventiva oficiosa es todavía peor. Digamos, hay múltiples razones por las que esto es, yo diría, en realidad una aberración jurídica y social. De entrada, es una forma de amputar facultades al Poder Judicial. Es más, algunos autores sostienen que es prácticamente una invasión de competencias y una violación de la división de poderes. Es decir, el juez es el que tiene que valorar si una persona, justamente en la lógica de, en una situación excepcional, para mantener protegida a la víctima o para mantener protegido al testigo, en fin, valorando la circunstancia, el juez es el que debería determinar la prisión preventiva. Pero si lo hace el legislador, lo hace automático, lo que está haciendo es cometer injusticias tremendas. Yo podría compartir algunos casos que llevamos en la Defensoría Pública. Por ejemplo, uno de los delitos a los que se amplió la
prisión preventiva oficiosa tiene que ver con el robo de hidrocarburos, ¿no? El famoso huachicoleo. Bueno, nosotros llevamos el caso de una mujer que fue detenida junto con su pareja, digamos, su concubino, porque no estaban casados, pero tenían décadas viviendo juntos, y él conducía una pipa con hidrocarburos robados. El asunto es que a ella la detienen y la imputan del mismo delito, a pesar de que ella era la copiloto, a pesar de que ella iba embarazada de 7 meses, a pesar de que ella no sabía lo que estaba transportándose, a pesar de que ella tenía 20 años menos que su pareja, a pesar de que su relación había comenzado cuando ella era menor de edad, a pesar de que el juez supo que ella no tenía padre. Es decir, había una evidente situación de desequilibrio, digamos, una relación asimétrica de poder, como lo ha llamado la Corte, donde obviamente la mujer estaba, digamos, sin poder negarse a participar en esos hechos. Y bueno, a pesar de todas estas circunstancias, a ella la procesan, es sujeta a proceso penal, y si ese delito, nosotros logramos poner en libertad a ella después, a pesar de que en principio se le dictó auto de formal prisión, auto de vinculación al proceso, posteriormente logramos en apelación ganar el asunto, y ella estuvo en libertad. Sin embargo, si con las nuevas reglas que se han aprobado, digamos, la reforma constitucional que ordena la prisión preventiva oficiosa para ese tipo de delitos, ella hubiera tenido a su bebé en prisión. Claro. Es una, digamos, injusticias tremendas que se están provocando desde el legislativo. Y ahí es donde creo que se muestra claramente como la contradicción de lo que decíamos. Lo que nos decías, Gabriel, es cuáles son los fines legítimos, determinar si en un caso particular se puede ir o no. Pero cuando el legislador lo hace de manera oficiosa y ya lo establece en ciertos delitos, ya lo está cargando como una lógica de castigo y no preventivo de que se vaya a huir de la acción de la justicia. Es momento de hacer volvemos ahora con este tema, es momento de hacer un segundo corte. Ya regresamos, les recuerdo que estamos hablando sobre la privación de libertad como último recurso del Estado. Regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre la privación de la libertad como el último recurso del Estado. Y quisiera retomar el tema, Javier, contigo. ¿Querías comentarnos algo? Sí, quería comentarles algo. En aras de darle una solución al uso desmedido y cada vez mayor de la prisión preventiva, es mera comprensión de la política, ¿no? Si deberíamos preguntarnos cuál es la verdadera función del uso de la prisión preventiva, ¿no? Lo veo desde una manera pragmática en cuanto a la política. Y por eso me pregunto cuál sería la efectividad en los procedimientos penales si no existiera esta figura, ¿no? Entonces, para poder solucionarla, ¿no? Yo planteo esta pregunta para reconocer si la prisión preventiva realmente ayuda a los actores del sistema penal en proteger a la víctima, en mantener un procedimiento. Entonces, yo creo que para poder hablar de la disminución o la ausencia en nuestro sistema penal de la privación preventiva, debemos de ver sus consecuencias tanto positivas como negativas, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo que hay una violación a varios derechos en su uso, pero creo que, pragmáticamente viéndolo, tiene una función dentro de la política del sistema penal mexicano. Gabriela, nos quedamos con un tema que quería preguntarte desde el bloque pasado, que es, ¿qué dice el derecho internacional, los estándares internacionales sobre el uso de la prisión preventiva? Además, porque son obligaciones del Estado mexicano. Claro. Bueno, tanto en el sistema universal como interamericano de derechos humanos se considera que la prisión preventiva oficiosa es completamente incompatible con los derechos humanos, porque vulnera los más importantes: presunción de inocencia, la libertad personal, el debido proceso, y de hecho han emitido recomendaciones al Estado mexicano para que se elimine de la legislación nacional la cuestión de la oficiosidad de la prisión preventiva. Definitivamente la tendencia internacional es a abolir completamente la oficiosidad de la prisión preventiva. Claro. Sí. Y Iván, hubo una reforma que creo que mencionaste previamente, que es la reforma 2008, la reforma constitucional. ¿Qué implicaciones tuvo para este principio que estamos hablando y cuál es tu perspectiva de?
Yo lo que me gustaría señalar y como que me gustaría apuntar justamente es como todos los productos derivados de la reforma, ¿no? Y uno muy particular que quisiera anotar es en este sentido de no solo de prisión preventiva, sino de privación de la libertad en general, porque la ley aplica a ambos, no es que es la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? O sea que sea en prisión preventiva o sea la ley ya sentenciada a la persona, pues aplica este marco protector, ¿no? Y regulatorio que es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Yo creo que una de las cosas y elementos importantes que al día de hoy tenemos que empezar a hacer en estos contextos es efectivamente lograr que esa ley nacional de ejecución penal se empiece a materializar y se empiece a cumplir en los centros penitenciarios. Yo creo que es una ley que tiene como una intención importante que actualmente también se está planteando en este paquete de reformas que se quieren hacer al sistema de justicia, de cómo modificarla. Y creo que habría que tener un poco de cuidado en ir para atrás en ciertos estándares que ya se lograron y que se alcanzaron, que buscan proteger los derechos de las personas privadas de libertad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que proteger ese tipo de avances que se lograron con estas reformas, en particular la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues que ya va estableciendo un mecanismo distinto y, ¿sabes? O sea, y involucra, que creo que ahí es un tema importante, en a diferentes autoridades en todo lo que es los centros penitenciarios para lograr, digamos, que la privación de libertad no sea tan desfavorable. Es decir, no es nada más obligación de los centros penitenciarios lo que pasa dentro del centro penitenciario. Tienen que entrar los jueces, los jueces de ejecución tienen que empezar a entrar, tiene que entrar Defensoría, tiene que entrar las fiscalías, ¿no? Tienen que entrar también ya una serie de actores y elementos importantes, incluso autoridades corresponsables que pueden ir desde salud hasta cultura, educación, para efectivamente empezar a trabajar en estos modelos, ¿no? Que a final de cuentas, si va a existir todavía una privación de libertad o sigue existiendo de manera como existe la prisión preventiva, a final de cuentas la estancia dentro de los centros penitenciarios pueda tener un mínimo de dignidad humana. A mí me gustaría Por recuperar tu favor. pregunta, Roberto, porque la reforma constitucional de 2008 y digamos, nuestro texto constitucional establece ciertas reglas para la prisión preventiva y esas reglas no se cumplen. Lamentablemente, nuestra Constitución está siendo violada sistemáticamente, digamos, con colaboración de múltiples actores del sistema judicial mexicano. Eh, Creo que tendríamos que estar más alarmados. La Constitución mexicana dice, por ejemplo, que la prisión preventiva no puede durar más de 2 años. Y eso no se cumple. Nosotros llevamos casos de décadas de personas que están privadas de libertad en prisión preventiva oficiosa, es decir, no tienen sentencia. Y no solamente con el viejo sistema, también con el sistema acusatorio. Tenemos casos de personas que tienen 4 o 5 años en prisión preventiva sin lograr una sentencia. Y por lo tanto se está vulnerando abiertamente el texto constitucional. La Constitución también dice que las personas tendrían que tendrían que haber lugares separados. Concretamente la Constitución dice sitios distintos para las personas que están compurgando una pena, es decir, las personas que ya fueron declaradas culpables por un juez, y las personas que están en prisión preventiva, porque son inocentes. Tendrían que estar, la Constitución dice literalmente, sitios distintos. No se respeta. Y a nadie le parece relevante. Todos sabemos, todos en este país sabemos que las personas inocentes, las personas que están siendo procesadas, van a dar a los ceferezos. Y después vienen estas cuestiones de estigmatización, porque salen de un ceferezo, salen de la cárcel, conviven con personas que sí son culpables. Y entonces el texto constitucional se queda en la nada, ¿no? Nosotros, por supuesto, desde la Defensoría estamos pugnando y tratando de llevar casos a la Corte para que haya un pronunciamiento, para que, digamos, alertemos a este sistema judicial mexicano que no es aceptable que las personas, insisto, procesadas, estén en las mismas cárceles, estén en los mismos pabellones. Bueno, yo tengo casos de personas que están compartiendo celda con personas que ya, digamos, culpables, que ya fueron declaradas culpables, y nuestros representados, o los imputados, insisto, están en juicio. Entonces, y sin embargo están en el mismo lugar, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que la Constitución diga que debe haber sitios distintos para compurgar penas separados de los lugares donde las personas están en prisión preventiva oficiosa si todos sabemos que no se respeta? Claro.
Javier, ¿cuáles son los retos que tiene la política criminal para implementar medidas distintas? ¿Cuáles son los principales retos que identificas para que en lugar de usar tanto La prisión preventiva. la prisión? Pues a pesar de que hay recomendaciones internacionales para generar políticas que sean distintas a la prisión, creo que es muy importante que en nuestra sociedad el sistema penitenciario sea evaluado, en general el sistema penal sea evaluado, reconociendo cuáles son la situación de la victimización, las necesidades de las víctimas, para poder generar alternativas en función de la víctima. Ese es en un primer momento. En un segundo momento, la mayoría de las alternativas tienen una valoración de la trayectoria criminal de las personas. No es lo mismo darle una medida alternativa a una persona que ya tiene una carrera criminal totalmente acabada a a un joven que apenas está iniciando. Entonces, todo eso se tiene que sopesar. Y una tercera variable que yo veo que es muy importante es reconocer la capacidad de la tecnología que pueda tener el sistema de justicia, ¿no? Porque hoy en día se habla mucho sobre toda la tecnología de los grilletes, de la localización GPS para dar a lo mejor alguna pena en domicilio, pero debemos de reconocer la capacidad tecnológica y monetaria que pueda tener un sistema, ¿no? Entonces, antes de proponer medidas alternativas, tenemos que valorar tanto a la víctima, los tipos de trayectorias criminales que puede desarrollarse en nuestra sociedad, pero también la capacidad tecnológica que tengan las instituciones. Esos son nuestros retos a valorar. Claro. Actualmente, respecto al último punto, ¿en qué estamos, digamos, en el reto tecnológico? Pues Estamos en la calle. sí, pues está en función de que las personas sentenciadas puedan acceder. Entonces es un problema económico, ¿no? De que puedan acceder a esas medidas. La ley de ejecución, y de hecho el caso llegó a la Corte, tú lo recordarás, establece que se le puede cobrar a la persona por el brazalete de geolocalización. Y eso ha dado paso a que pues, haya empresas que cobran rentas muy caras para poder acceder a esa medida alternativa a la prisión preventiva. Y lamentablemente, pues no todo mundo puede pagar esas rentas. Llegan hasta 30,000 pesos mensuales. Claro. Entonces, bueno, por cierto, nosotros en la Defensoría hemos firmado convenios con algunas empresas para que se les den brazaletes gratuitos a ciertos grupos de población vulnerable. Nosotros hemos logrado poner en libertad, por ejemplo, mujeres indígenas, adultas mayores, en fin. Ahora mismo estamos a punto de poner en libertad a una joven que fue detenida a los 18 años transportando narcóticos, en este caso tan generalizado de las llamadas mulas, ¿no? Es decir, personas que muchas veces no saben ni lo que transportan, ni el valor de lo que transportan, y son detenidas. Una chica que hasta los 18 años le arruinaron la vida y nuestro sistema la tiene privada de libertad. Entonces, bueno, logramos ahora que ella sea puesta en libertad con un brazalete GPS, pero justo su familia obviamente no podía pagar esa renta y fue a través de estos convenios que tiene la Defensoría con estas empresas que logramos ponerla en libertad. Claro. Creo que, vamos a entrar en la última ronda de conclusiones, pero creo que ha salido en varios comentarios la importancia de los grupos en situación de vulnerabilidad y cómo les afecta de manera desproporcionada la privación de libertad, ¿no? Aquí en México y creo que en muchas partes del mundo. Gabriela, pues es la última ronda de conclusiones. Si quieres dar una conclusión sobre el tema, por favor. Yo quiero resaltar las recomendaciones internacionales que ha hecho el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la eliminación de este tipo de medidas y el papel que está tomando México ante estos compromisos internacionales, porque estamos viendo que la tendencia es eliminar y el país está tomando un rumbo contrario y hay que reflexionar mucho sobre que no podemos hacer retrocesos en materia de derechos humanos. Muy bien. Y Iván, por favor, también. Pues, me gustaría concluir yo creo que este tipo de espacios siempre es, o me gusta plantearlo en esos términos, siempre como que repensemos el sentido de la privación de la libertad. Quizás lo seguimos dando por sentado. Como seguimos en esta cultura del castigo, siempre pensamos, bueno, que la privación de la libertad. Y
digamos, sin abrazar totalmente una corriente abolicionista, pero sí repensar la idea de cuál es el sentido de la cárcel, cuál es el sentido de la privación de la libertad, ¿no? Más allá de esta cultura del castigo. ¿Por qué seguimos viviendo en una cultura del castigo? También yo creo que ahí habría que reflexionarlo y yo creo que no hay que dejar de mencionarlo, pero a veces es como complicado andar en ello, pero también hay cuestiones económicas y sociales muy claras, ¿no? Tú decías, bueno, ¿por qué la privación de la libertad afecta tanto a los grupos vulnerables? Pues porque también el castigo viene de una cultura del patriarcado y viene de una cultura del capitalismo. O sea, también es como fundamental vivir que estamos en ese contexto. Y en la medida en la que se construyan alternativas democráticas, alternativas más humanas, en la medida en que el patriarcado lo vayan tirando y se caiga, pues obviamente también va a repensar como toda una serie de medidas en donde le vamos a buscar nuevamente si hace sentido o no tener la privación de la libertad como pena, como ¿no? Creo que has enfatizado durante todo el programa el tema cultural, ¿no? Y creo que es fundamental, ¿no? Entender que hasta que no nos quitemos ese chip y cambiemos de la forma de pensar, pues va a ser también, se refleja finalmente en las leyes y en las reformas que tenemos. Javier, una conclusión, por favor. Pues que la discusión tanto académica como política debe de acercarse más a las palabras iniciales de Netzai, donde decía, tenemos mucha evidencia sobre los efectos negativos del uso de la prisión, ¿no? Entonces, esta evidencia debe de ser de primer orden para nosotros en las siguientes políticas. Sí, sin duda, también importante. Y Netzai, una conclusión para terminar. Pues Roberto, creo que yo quisiera concluir con un compromiso, ¿no? Desde la Defensoría Pública nosotros tenemos una labor, una misión que asumir. Estamos tratando de litigar, por ejemplo, para racionalizar la prisión preventiva. Nosotros no podemos cambiar la legislación, pero sí podemos incidir en transformaciones importantes. Actualmente la Defensoría está planteando casos ante tribunales, por ejemplo, para que se reconozca que si bien la Constitución habla de la prisión preventiva oficiosa, debiera entenderse que esto solo obliga al juez a dictar la prisión preventiva de inicio, pero no a mantenerla durante todo el proceso. Porque desde nuestro punto de vista, el juez debería valorar durante el juicio si amerita el caso que la persona continúe en prisión preventiva. Si nosotros somos capaces de ofrecer datos, evidencia, que le demuestren al juez que la persona tiene arraigo, tiene trabajo, tiene familia, tiene estudios, tiene razones para permanecer en el lugar, no es una amenaza para la víctima, no es una amenaza para los testigos, los jueces deberían atreverse a poner en libertad a la persona, aun cuando la Constitución tenga este catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Porque la prisión preventiva, digamos, ya en el discurso jurídico, la prisión preventiva es una medida cautelar, es una determinación que el propio juez puede revocar. Todas las medidas, cautelares, los jueces, sin necesidad de apelar a una segunda instancia, el propio juez puede valorar y, ante la evidencia, cambiar esa medida cautelar. Entonces, no habría un obstáculo jurídico ni un obstáculo constitucional para que nuestros jueces se atrevieran, aún en esos casos, a poner en libertad a las personas cuando nosotros logramos acreditar esa situación. Entonces, es un reto, porque la verdad es que la tendencia predominante pues es, insisto, el del discurso fácil, el de la sanción, el del castigo, el de la venganza. Y entonces, ¿cómo se va a atrever el juez a poner en libertad a un narcotraficante, ¿no? Bueno, si nosotros demostramos que la persona no es peligrosa, que no se va a escapar, en fin, que se le va a poner un brazalete, ¿por qué no? Es una medida cautelar. Entonces, la debería poder revocar durante cualquier momento del proceso. Vamos a seguir luchando para que esto sea realidad, ¿no? Pues qué interesante interpretación de la Constitución están poniendo sobre la mesa. Pues hemos llegado al final del programa. Les agradezco, Netzai, Javier, Gabriela, Iván, por estar aquí. Fue un lujo tenerlos y tenerla. Y bueno, los invitamos a ustedes al próximo programa, que será sobre la protección de denunciantes. Síganos en nuestras redes sociales, mándenos sus comentarios en #JusticiaTV y en mi cuenta de Twitter, rmiembro1. Gracias.